El principio de la traducción fue el método que generalizó las relaciones del mundo hispano con el mundo mexica, de tal modo que acabó generando una trama de mestizaje cultural importante desde el principio. Sin embargo, desde fuera el ejemplo de Cortés dio alas a otros hidalgos para iniciar aventuras semejantes sin la capacidad de imitar su modelo. La mímesis siempre tiene sus límites de comprensión. Este capítulo quiere mostrar las afinidades y las diferencias entre la conquista de México y del Tahuantinsuyo. El más famoso de los guerreros castellanos, el Cid, recibe este nombre de los musulmanes, sus supuestos enemigos. De forma curiosa, lo mismo sucedió con Francisco Pizarro, el famoso conquistador del Perú. Mucho antes de que la monarquía reconociera sus méritos, ya era llamado por los indígenas Apu, señor viejo, señor mayor, un nombre verdaderamente equivalente al del Cid. Sin esta capacidad de liderazgo sobre muchos indígenas, fascinados por su técnica y valor, no es posible entender la capacidad conquistadora de Pizarro. Y sin embargo, ninguno de los dos caudillos logró una obra estable. Esa inestabilidad marca de forma profunda el destino de las tierras que conquistaron. Este detalle merece una reflexión, porque encierra importantes aspectos de la conquista española. Pizarro no tenía la mentalidad de los teólogos dominicos de la escuela de Salamanca, que respondía a los estamentos burgueses de las ciudades castellanas. Tampoco tenía la formación de Cortés. La empresa del Perú era para él un negocio privado. Cuando se decidió a impulsarla, Pizarro fundó una compañía con los aportes de capital de algunos socios, como Diego de Almagro y el sacerdote Hernando de Luque. Sin demasiados recursos financieros, Pizarro aportaba su saber militar y marinero, el arrojo probado en toda su experiencia americana previa, desde que acompañó a Núñez de Balboa en el descubrimiento del Pacífico. Aquella compañía fue ante todo una empresa económica. Sin embargo, su economía no se basaba en el comercio. Aquellos soldados no se veían como protectores de intereses comerciales. Su economía era propiamente la guerra. La mentalidad de Pizarro era la de los viejos hidalgos señores de una casta guerrera al servicio del rey. A él debían entregarle el famoso quinto, una vieja institución musulmana que reglamentaba la parte del botín que debía ofrecer al señor político un vasallo. A cambio, éste otorgaba poderes oficiales sobre la tierra tomada o por tomar, así como el ascenso en la escala nobiliaria. De este modo, tras entregar el quinto correspondiente, Pizarro recibiría el título de marqués, como también lo recibió Cortés. Entonces, podía aspirar a estabilizar su situación, oficializarla y alcanzar la preeminencia sobre los demás competidores. Para explicarnos el éxito de su conquista, debemos identificar el estado de las cosas a su llegada a las costas del Perú. Como Cortés, Pizarro tuvo la fortuna de avanzar hacia el núcleo del poder inca desde territorios solo recientemente sometidos a su imperio. En la zona andina, los incas no hacían ni un siglo que habían sometido el poder chimú, que unificaba con mano férrea los valles fluviales que avanzan hacia el Pacífico desde las últimas estribaciones andinas. Sus grandes ciudades, como Chan Chan, estaban destruidas, su población mermada y desorganizada. Las últimas rebeliones, apenas unos años antes a la llegada de los españoles, disgregó todavía más la población. Todo eso disminuyó
la resistencia frente a los conquistadores, que pudieron fundar Trujillo en 1534, un año antes que Lima. Ese vacío concedió a los españoles una considerable ventaja, al disponer de una base sólida de asentamiento desde el mar. Las grandes construcciones imperiales son menos resistentes a un ataque exterior que las sociedades tribales sin unificar. Esta es una gran diferencia que, por ejemplo, se aprecia cuando se compara la conquista de Hispania por los romanos, lenta y trabajosa, con la toma de los grandes imperios americanos por los españoles. Los imperios se desmoronan antes que las organizaciones étnicas primarias. Esos grandes imperios habían generado violentas relaciones de poder, fuentes de resentimiento interno y de odios. Como en el caso de Cortés, eso facilitó también la conquista de los hombres de Pizarro. Sin embargo, lejos de estabilizar la conquista, las intervenciones de la corte y las concesiones oficiales a Pizarro pactadas en España produjeron tensiones, desencuentros y guerras entre los socios originarios de la empresa. Así se dividió el campo de los conquistadores instalados en odios radicales. De este modo, Pizarro no conoció nunca el indiscutible carisma de Cortés. Almagro y sus hombres no quedaron satisfechos con las líneas del reparto y exigieron que la capital, Cuzco, quedara en su lote. Eso determinó que la vieja capital fuera objeto de una violenta disputa endémica. A su vez, el desacuerdo entre los españoles alentó la resistencia de los descendientes del Inca desde Vilcabamba, que mantuvieron los enfrentamientos hasta la ejecución de Tupac Amaru en 1572. A diferencia de lo que sucedió en Tenochtitlán, el poder inca nunca se arrancó de raíz. La tensión entre los conquistadores y la resistencia incaica marcó un destino de división y de desconcierto. La recepción de las leyes nuevas de Indias se convirtió pronto en un síntoma profundo del desacuerdo radical de los españoles. Cuando comenzaron las denuncias sobre los usos de los conquistadores y encomenderos, impulsadas por las casas, se reunió una junta en la Universidad de Salamanca, de la que provienen las leyes nuevas de Indias, promulgadas en 1542, bajo la inspiración de las doctrinas de Francisco Vitoria. Estas leyes tendían a eliminar la encomienda, esa entrega de lotes de siervos indígenas a un hidalgo para favorecer su evangelización, pero que en realidad favorecían la explotación. La situación se tensó de forma considerable en toda América. En México, sin embargo, se produjo una junta de todas las instancias importantes de la colonia española. El cabildo, los obispos, los generales de órdenes, los juristas de la audiencia. Y entre todos se elevó una solicitud al monarca para que las medidas no entraran en vigor de forma inmediata. Se obedecía la ley, pero no se cumplía. Con esa táctica dilatoria se contuvo el malestar a la vez que se generaba una institucionalización básica de la nueva realidad y una incipiente cooperación entre sus poderes. Cuando el virrey Antonio de Mendoza llegó a México, se encontró con estructuras que permitieron la negociación, la cooperación. Surgió así una identificación creciente de las instancias de gobierno local con el virreinato, que contuvo la degradación de la vida mexicana. La evolución de la colonización peruana mostró un estado de cosas mucho más precario. La irrupción en Perú de las leyes nuevas no encontró suficientemente establecidas las instancias gubernativas coloniales. Las prácticas de conflicto y violencia, así como de resistencia, no habían cesado. Al llegar la noticia del sentido de las nuevas leyes que impedía la encomienda, el malestar fue intenso y la decisión de los encomenderos de resistir fue muy firme. El caos se extendió como un reguero de pólvora. La guerra estalló por doquier y se estuvo a un paso
de proclamarse la desobediencia expresa al rey de España. Cuando llegó el virrey Blasco Núñez Vela, la audiencia de Lima lo destituyó en 1544. Luego fue vencido y asesinado sin contemplaciones por Gonzalo Pizarro, el hermano del conquistador, quien se proclamó gobernador de forma ilegítima. Perú estaba a punto de ser una colonia fallida. Sin embargo, las instancias de fidelidad a la corona eran muy firmes. Ofrecían la garantía última de paz y de mantenimiento del poder de los funcionarios y de los encomenderos. Si no era respetado el monarca, todo el orden de legitimidad estaba en el aire. Y sin esa legitimidad final no había forma de imponer orden en sitio alguno. Ante el abismo de violencia que se abría ante ella, la sociedad colonial acabó generando estructuras de obediencia y ayudó al nuevo virrey La Gasca. Las ciudades andinas acudieron a su llamamiento y uno a uno los líderes locales comprendieron que sin el favor del rey su propia posición se desvanecía. Al final, Gonzalo Pizarro, solo, abandonado, pudo ser decapitado. Esta peripecia muestra la fortaleza de la monarquía. La fundación de la red de ciudades constituía su mayor defensa, ya que era muy difícil que todas ellas se levantaran en la misma dirección y en el mismo tiempo. La pluralidad urbana americana, como la pluralidad hispana, con sus intereses exclusivos, sus competencias, mostró ser el mejor medio para mantener el poder del rey. La competencia interna impedía los acuerdos autónomos entre ciudades y la monarquía podía usar a las demás ciudades si alguna se tornaba rebelde. El mundo colonial así mostraba que no podía ordenarse desde sí mismo sin el riesgo de un estallido general de la violencia. Pero mostró algo más que la monarquía observó con atención. La división de poderes era la garantía de los equilibrios internos regulados desde la lejana España. Así se impediría la emergencia de un poder autónomo en América. Era la estrategia adecuada para mantener la obediencia a una corte española lejana e invisible. Las leyes nuevas de Indias dejaron claro que para la monarquía lo decisivo no era la creación de una sociedad neofeudal de hidalgos, consiervos o esclavos indígenas. De ese orden no se seguía ningún beneficio claro para la monarquía. No se trataba tanto de mejorar la suerte de los indígenas, sino de que el monarca fuera el único beneficiario o el principal. Esto se lograba si los indígenas dejaban de ser esclavizados por los hidalgos particulares y privados y pasaban a ayudar en aquello que le resultaba al monarca perentorio, la obtención de metales preciosos. Para obtener su fuerza de trabajo no era necesario esclavizarlos, bastaba con usar sus costumbres propias. Así, los indígenas pasaron a servir mediante la mita, el duro trabajo temporal y rotatorio en las explotaciones de las minas, ellas sí necesarias para financiar la aventura europea de la monarquía. Así pasó a explorarse la inmensa mina de Potosí desde 1545. La mita, el trabajo forzoso de indígenas en las minas, se facilitaba con este imaginario de continuidad con sus propias costumbres. Pero en realidad toda continuidad era una apariencia. La mita fue intensificada con un trabajo minero agotador y desconocido, de forma tal que produjo una verdadera mortandad, aunque conservó cierta continuidad con elementos jurídicos propios de la sociedad incaica. La minería, así, estructuró el poder hispano, desplegó el interés de la colonia hacia su propio interior y generó nuevas estructuras de comunicación para llevar el mineral a los puestos de embarque. Por supuesto, aumentó la pluralidad
de búsqueda de yacimientos de metales y produjo un efecto llamada poderoso. Así, fortaleció la posibilidad de un puerto como el de Guayaquil y se dotó de importancia a los valles de los ríos como el Magdalena, que llevan al Atlántico, lo que determinó la centralidad de Cartagena de Indias, enclave decisivo para traer la plata y el oro a España. Una poderosa red de ciudades bien conectada y cada una con una élite que debía su estabilidad al lejano monarca. Ordenaron el terreno americano. Lo que caracteriza la conquista de Perú frente a la de México es que no se mantuvo la continuidad política entre el imperio del Tahuantinsuyo y el dominio colonial español. Esta diferencia con México es muy importante. Cuzco, aunque siguió siendo relevante, no fue la capital del virreinato de Perú, ni mantuvo la hegemonía sobre el territorio andino, semejante a la que gozó la vieja Tenochtitlán, ahora ya hispana, sobre el territorio mexicano. Lima fue mucho más relevante que la fundación de Veracruz. La decisión de conceder la sede metropolitana a Lima y no a Cuzco fue un síntoma y debió decidir que la sede del virrey se estableciese en la costa. Con ello, las dimensiones de continuidad mítica con el incanato desaparecieron. El viejo territorio inca dejó de tener la visibilidad y con ello se bloqueó la evolución unitaria del espacio andino. La decisión de transferir a Lima el aparato administrativo de la monarquía tuvo que ver con la facilidad de la comunicación marítima. Cuzco, que había sido la sede de las grandes luchas civiles entre los hombres de Almagro y los de Pizarro, punto de división de sus respectivas zonas de poder, no había generado ese hombre de transición carismático entre la conquista y la colonización, el equivalente a Martín Cortés en México, clave en la transmisión de poderes y el reconocimiento de los indígenas por parte del poder hispano. Así que el destino de la zona andina estaba sellado desde la violencia fundadora que provocó la guerra entre los conquistadores. Este hecho fue percibido con dramatismo y extrema angustia por los testigos de la conquista y perduró en la memoria de sus hijos. Todavía en el siglo XVII, Guamán Poma de Ayala se quejará de los dramas de la conquista que determinaron la ruina de la unidad política incaica. Al final, el éxito de Lima se debe a su papel como enlace de Oriente y Occidente, lugar inevitable de la ruta hacia las Filipinas, descubiertas en 1565. Los llamados peruleros, los comerciantes del Perú, pronto fueron activos por todos los mares, hacia el Atlántico y hacia el Pacífico. Sin embargo, esta ruta no se aprovechó para comerciar con la China de forma plena, dadas las prohibiciones repetidas de realizar ese comercio tras los intentos de desplegarlo desde Acapulco. Los poderes políticos hispanos, de este modo, se mostraron muy celosos de mantener el monopolio comercial con la península y nunca diseñaron una política orientada a explotar todas las posibilidades económicas de las Indias. En este sentido, se rigieron por una lógica colonial de subalternidad que condenaba al Perú a la dependencia permanente de la metrópolis. Si reflexionamos sobre este abandono del viejo motivo fundacional de la expansión atlántica, el comercio con China y Oriente, encontramos un motivo central. Para la época de Felipe II y sus sucesores, la concepción mercantilista, que era muy dominante en la mentalidad de Fernando el Católico, ya se había abandonado. Ahora lo fundamental era la obtención de plata para nutrir de circulante a los ejércitos que mantenían el poder hispano sobre Europa. Por eso, la colonización se concentró en los dos grandes centros mineros y en la cadena de ciudades que ofrecía el sistema de comunicación entre ellos,
y que permitía la unificación de los envíos de metal a la península y su más segura protección. Ello dio al Imperio español ese aspecto arcaico y regresivo frente al Imperio portugués, pues era un imperio de extracción de metales preciosos, pero sin una verdadera unidad económica ni comercial interna. Desde el principio, Carlos V se contempló a sí mismo desde el imaginario de un emperador romano. Esa fisonomía se mantuvo mientras España luchó por la hegemonía europea, hasta el Tratado de Münster en 1648.